Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, este es un video raro que estuve planeando por mucho tiempo. De hecho, la idea original era otra. Planeaba rankear todas las habilidades de Monster Hunter Generations Ultimate. Y el guión daba para un video de 1 hora y media. El video del iceberg que hice hace tiempo me estresó mucho, así que terminé descartando la idea. Así que ahora decidí hacer algo similar pero a menor escala. Rankear las armaduras de los monstruos mutante o Deviant. Estos sets de armaduras son especiales, no solo por lo tedioso que es upgradearlos, pero te dan habilidades llamadas almas, que son una combinación de otras habilidades, pero no tienen espacios para joyas, así que son bastante inflexibles. Solo dependes de tu amuleto y espacios para tu arma para poder equiparte una o dos habilidades extra con suerte. Son todo lo opuesto al set de Atal'Kaa, que es el set más customizable del juego. Algunos sets Deviant son buenos, otros no, así que aquí voy a dar mi opinión de cuáles vale la pena usar. Antes, unas reglas. Primero, voy a tomar en cuenta los sets a nivel máximo, o sea, tienen todas sus habilidades activadas y defensa al máximo. Segundo, voy a evaluar qué tan buenas son en el endgame, o sea, rango G. Tercero, si bien tengo muchas horas invertidas en este juego, tampoco quiero dármelas de analista experto. No soy como esa gente que hace cálculos matemáticos para determinar qué hace más DPS. Puedo equivocarme, y ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo también. Y por último, este video es una opinión, no estoy obligando a nadie a usar sets. Si quieren usar otras armaduras Deviant no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, empecemos. Vamos por orden según la lista de misiones. El set del Arzuros Ámbar. Este set te otorga Constitución más 2, consumes menos estamina al esquivar, lo cual está... meh. Y Defensa más 1. Esta skill es mala porque en rango G los stats de tu armadura son tan altos que un poco de defensa extra hace muy poca diferencia. Recibes, no sé, 2 o 3 puntos menos de daño. Si de verdad quieren un poco de defensa extra, usen un arma de Atal'Kaa. Te da más 60 de defensa además de tener buenos stats ofensivos. ¿Qué hay de su habilidad de alma? Poco y resentimiento. Bueno, esto apesta. O sea, están bien estas últimas skills, pero son las únicas decentes y solo en ocasiones específicas. La versión Edge te da corredor. Supongo puede ser algo útil si usas espadas dobles o arco, debido a que ahorras estamina y cargas más rápido, especialmente con estilo valor para abusar resentimiento. Pero como set para hacer daño, sí, no es bueno. Repito que al no tener espacios para joyas dependes de tu amuleto más que nada, para tener alguna skill extra. A lo mucho te puedes equipar masa, pero si tu arma tiene poco filo necesitas filo más 1 mínimo, por lo que no la recomiendo, creo que es un set súper... meh. Siguiente, el set del Lagón Vialut. Distancia evasión no está mal, ayuda no solo para esquivar pero también para cortar distancia de forma ofensiva. Recuperación más 2, recuperar el HP de la parte roja de la barra de vida más rápido puede ser ok si abusas del estilo valor, pero yo honestamente prefiero usar resentimiento por el aumento de ataque. Y curarte no es tan difícil, usa una poción o algo. Su habilidad de alma te da estado forma, que no soy muy fan de las habilidades que ahorran estamina, porque los megasumos existen. Pero si tengo que elegir una, creo esta es la más decente. E impulso, que aumenta el daño de tus ataques aéreos. La versión Edge te añade Maestro de Monta. Claramente es un set hecho para spamear ataques aéreos y montar mucho. En multijugador es ok, si quieres apoyar al equipo y conseguir hartas monturas supongo. Pero hay mejores sets que pueden hacer el trabajo, además de darte un mayor DPS. ¿Es mejor que el set del Arzuros Ámbar creo yo? Es ok supongo. Ahora el set del Ermita Orpétreo. Tienes Danza Burbujeante, que al activarse obtienes más iframes al esquivar.
Y Crisis, que no es un mal aumento de ataque, se activa con algún estado alterado, por lo que no es buena idea usarla así como así, pero también se activa con Danza Burbujeante, lo cual es un buen combo. La habilidad de Alma te da Bendición Divina, que no es muy buena. Suena cool tener una chance de recibir menos daño, pero una comida en la cantina te da el mismo efecto. También Filo Cuchilla, que es muy bueno, prácticamente es tener el doble de afilado, y Cadencia +2 es cool para artilleros. La versión Edge te da Constitución +1. Gracias, supongo. En fin, no está mal. Le colocas masa y puedes hacer daño decente, además de tener evasión, tanto para Blade Masters como artilleros. No es espectacular o algo, pero creo es al menos decente. Sigue el set de Radiant Maldita. Ojo crítico +2 es excelente, ya que los golpes críticos son el meta en Monster Hunter. Es la mejor forma de hacer daño. También trae crítico estado, que es debido a cómo funciona el aplicar estatus a los monstruos, solo uno de 3 golpes aplica veneno, parálisis y etc. Así que no solo debes obtener un golpe crítico, pero además debes tener suerte de que se aplique el estado del arma que usas, haciendo que no sea muy consistente. El alma te otorga estado alterado +2 y efecto área +2. Está bien, claramente está hecho para hacer un set support, envenenando o paralizando al monstruo, además de curar a otros si lo necesitan. O sea, es más útil en multijugador, pero en single player no tanto. El problema es que las armas de estados alterados no siempre poseen el mejor daño raw, y casi siempre no tienen el mejor filo. Por eso lo ideal es colocarle filo +1, pero sin bonus crítico haces poco daño. ¿Qué obtienes con la versión Edge? Botánico. Aumenta el HP recuperado por hierbas. ¿Te crees chistoso, Capcom? Curación +1 por último. Es otro set decente siempre y cuando juegues en multiplayer. Ahora vamos con el set del Tetsukabra Toro. Empieza con Masa, que es una de las mejores habilidades del juego, por darte afinidad al golpear partes débiles del monstruo. Bastante cool. Y Guardia +2, que es útil con armas con escudo. El alma te otorga Adrenalina +2. La de nivel 1 es una mierda porque solo te da +15 de defensa, que es nada en rango G por los stats altos de tu armadura en ese punto. Pero la de nivel 2 además es un 30% extra de daño raw, pero solo se activa al tener poca salud. Si bien tienes estilo valor y sombra, sigue siendo algo arriesgado de usar. También obtienes glotonería, chance de ganar estamina al comer un ítem. Ok, como sea. La versión Edge desbloquea artillería +2, por lo que este set está hecho para lanza pistola y hacha cargada de impacto. Le colocas bonus crítico y tienes un buen set. No es estupendo, si tuviera filo cuchilla en vez de glotonería sería genial, y si en vez de adrenalina tuviera espíritu sería top tier. Aún así, creo es un buen set. Sigue el set de Nargacuga Argenteo. De partida te da bonus crítico, que es la mejor habilidad del juego. También obtienes distancia evasión, que es muy buena como dije antes, para esquivar y acortar distancia con el monstruo. Pero además la habilidad de alma desbloquea evasión +2 y ojo crítico +3. Es una burrada. Algunos quizás digan, pero existe el estilo sombra para esquivar. Sí, es verdad, pero su animación es muy larga, por lo que es fácil que un monstruo te golpee si hace un combo 1-2. Por lo que tener una esquivada normal con más iframes es más valorable para mí, personalmente. Aparte, ojo crítico te aumenta la afinidad. Te colocas masa o serie crítica y ¡boom! Tienes un set top tier de DPS además de ser comfy. Y los desarrolladores lo sabían, por eso creo es el set con menos defensa de los Deviant a nivel máximo. Pero si sabes esquivar, no hay problema. La versión Edge te da sigilo,
Ya era un set ridículo, así que entiendo no podían darle otra wea OP. Sigilo hace que te ataquen menos en multijugador, en single player hace ni una wea. Aún así, es el primer set top tier del ranking. ¿Cuál sigue? El Huracán Vitrio. Al inicio tienes carta ganadora, que no está mal hacer más daño con tus artes de cazador, pero no creo sea la gran cosa. Suerte +1 para ganar más recompensas al terminar una misión. Ok. El alma te da busca amuletos para conseguir más al recoger o minar. Y anula hambre, así que no tienes que preocuparte de comer raciones o carne. Wow, casi ninguna habilidad de DPS. La versión Edge desbloquea Talismán del Héroe, que anula el knockback de ataques pequeños. Este set claramente está hecho para recolectar y farmear cosas, pero en una misión de cacería, sí, no es muy útil que digamos. Aparte, igual puedes hacerte un set similar sin esta armadura, ¿no? Porque tener que farmear al Huracán Vitrio no es lo más divertido del mundo. Creo es mediocre, supongo. Seguimos con el Jan Garuga Cíclope. Serie crítica es estupendo, ganar afinidad al golpear constantemente. Y tripas que es pasable. Puedes salvarte de un golpe mortal, pero no es tan útil a menos que pelees contra un Deviant EX o Hyper con altísimo daño. El alma te da espíritu +2, que es una de las mejores skills del juego. Más afinidad y daño raw cuando el monstruo se enoja es súper útil, porque en rango G se enojan muy fácilmente. Y anti-aturdimiento, que puede ser útil. Si bien te pueden stunear al golpearte constantemente, también hay ataques que te aturden de inmediato, así que puedes salvarte el pellejo en más de una ocasión. La versión Edge te da fortalecer. El bufeo de ataque y defensa está bien, pero debes desmayarte para que se active, y en multijugador no funciona si alguien más se desmaya. O sea, le colocas bonus crítico a este set y tienes uno que hace buen daño, si tienes un arma con buen filo, como por ejemplo las de Ceregios o Nargacuga. Algunas skills aquí son excelentes y otras más o menos. No creo sea tan buena como la del Nargacuga Argenteo, pero fácil es high tier seguro. Sigue la del Rátalos Maldito. Tapones +2 no es la gran cosa, pero puede ser útil para que los rugidos no interrumpan tus combos. Y Masa, que ya expliqué antes que es una habilidad súper buena. El alma te activa ataque +3, que es un bonus sólido, pero tampoco es el mejor, porque es un aumento de daño fijo. En rango G tus stats son tan altos que +20 de ataque no es mucho. Por eso las habilidades que trabajan con múltiplos son mejores. Resistencia al viento +2 es sólido también. De hecho lo valoro más, ya que siempre me han molestado más las presiones de viento que los rugidos. Recuerdo que este set era usado más que la chucha en su día, en el juego base en 3DS, y sí, es muy bueno, pero hoy en día no creo sea el mejor. Si quieren un set con daño sólido anti-bullshit, hace bien su trabajo. La versión Edge activa adrenalina +1. Ni siquiera +2. Sé que ya era un buen set antes, pero por favor, ese bufeo de defensa es insignificante. Aún así, creo es fácil high tier. Pasemos ahora al set del Sinogre Tormenta. Comienza con Antivirus, que es una habilidad muy nicho, ya que para obtener más afinidad, superando el virus de la cólera, o te enfrentas a un monstruo que te puede infectar, o usas una de tus artes de cazador. Y corredor, que es... bueno. El alma te desbloquea poder oculto +2 y constitución +2. No es muy buena, ¿verdad? Poder oculto suena bien en teoría, gastar menos estamina y obtener afinidad extra, pero su activación es lo que mata esta skill. Se activa cada 5 minutos y luego solo dura 90 segundos. Es muy poco. Se acorta ese timer de espera al recibir daño, pero aún así no se compara con Espíritu, por ejemplo. Los monstruos se enojan muy seguido en rango G,
haciéndola más consistente. La versión Edge te da Foco, que es útil con varias armas. Este set está hecho para ahorrar estamina, lo cual no la hace muy diferente a la del Arzuros Ámbar, creo yo. Ese poder oculto más 2 la hace mejor técnicamente, ya que obtienes más afinidad, a veces, pero están casi a la par. No es un muy buen set que digamos. Sigue el Tigrex Guadaña. Empieza con Rompepartes, que es un set útil si quieres romper o cortar más fácilmente una parte específica de un monstruo. Y Desenfunde Crítico. Esta skill es útil con gran espada solamente, si quieren usar el Hit and Run playstyle, que desbloquea la habilidad Alma, Tapones más 2, que es útil como dije antes, y Consumir más 2 me gusta mucho, es de mis habilidades favoritas. Comer pociones al doble de velocidad te puede salvar muchas veces. Es difícil de equipar y este set te lo da de una. La versión Edge te añade CP prolongado. Ok. Desenfunde Crítico hace que este set se enfoque netamente al uso de Gran Espada. El problema es que hay otro set que hace su trabajo mucho mejor, el Black Edge. Es la mejor armadura para espada Hit and Run. ¿Por qué razón usar la del Tigrex Guadaña? Bueno, el consumir más 2 lo hace más comfy, pero aún así no tienes foco o vaina rápida y necesitas colocarte bonus crítico si quieres hacer buen daño, así que es decente, creo yo. Ahora le toca al Glavenus Inferno. Trae bendición divina. ¿Por qué, weón? Ya expliqué que no era una muy buena skill. Y pulido a fondo no es malo. Mantener el filo del arma por un tiempo es útil. El alma te otorga filo más 2, que es excelente, ya que algunas armas solo son buenas teniendo el filo al máximo. Afilado rápido no está mal. Y potenciador de disparo. Si eres artillero, tus balas hacen diferente daño dependiendo de cuánta distancia han recorrido. Su máximo daño es como a la mitad del recorrido. Usualmente al disparar debes mantener cierta distancia. Si estás muy lejos o muy cerca, tus balas hacen poco daño. Y esta habilidad puede ayudarte mucho, ya que te da un mayor margen de error con tus balas para hacer máximo daño. Especialmente útil si usas disparos perforantes. La versión Edge te da Bombardero, aumenta el daño de tus bombas y aplicas más nitro a los monstruos. Tienes una comida en la cantina que te da el mismo efecto, o puedes equiparte fácil esta habilidad en otro set. Bombardero debió estar en el set base, quizás reemplazando Bendición Divina, y la versión Edge añadiendo afinidad o algo. Así sería más buena. El set no está mal. Armas como las de Fatalis tienen muy buena sinergia con este set, pero si de verdad necesitas filo más 2, tienes el set Yosina, el mejor set mixto del juego. No creo que valga mucho la pena farmear este set cuando tienes otro que hace técnicamente lo mismo pero mejor. Lo siento, pero creo es más o menos decente a lo mucho. Sigue el Malfestio Nebula. El set trae sigilo, una habilidad que encuentro mediocre ya que solo sirve en multijugador, y compuesto que no está mal. Cargan más rápido tus artes de caza, la barra del estilo valor y alquimista. El alma activa tapones más 2, que está bien. Y saber filo, que en sí es una combinación de otras habilidades. Filo cuchilla, que es excelente para mantener el filo del arma. Y ojo preciso, que es ok. No rebotar con tu arma puede ser útil contra ciertos monstruos, donde rebotas aún con filo morado. ¡Hola! Un añadido postproducción. Se me olvidó que te da velocidad de recarga más 3 para artilleros. El problema es Generations Ultimate. Tienes un montón de opciones para recargar las balas de tus ballestas rápidamente, así que no la encuentro muy útil. La versión Edge activa Trampero, colocas trampas y bombas más rápido. No posee muchas habilidades para incrementar tu DPS que digamos, pero como support está ok supongo, y haces algo de daño decente si le colocas masa o serie crítica. Otro set que encuentro solo decente.
Quien sigue, el Senador Férreo. Parte con escudo, que es... meh. Poder bloquear ataques que no podías bloquear antes suena bien, pero esos ataques los monstruos suelen avisarlos muy bien. Además, aun si los bloqueas, gastas un montón de estamina y recibes igual harto daño, por lo que es mejor esquivar. Filo cuchilla es genial, como dije anteriormente, y perforante más. Los disparos perforantes son los más rotos del juego. Si han visto speedruns sabrán que la ballesta pesada es la más rota si los usan, pero nadie usa este set para disparos perforantes. O usan el de Atal K o se crean un set mixto. El alma desbloquea guardia más 2, que está bien, y vaina rápida, guardas y sacas el arma más rápido. La versión Edge te da filo escama. Al esquivar cierta cantidad de veces recuperas filo. Es algo útil con ciertas armas, pero tampoco es espectacular. Este set está hecho para armas como la hacha cargada y la lanza pistola, pero la del Tetsukabra Toro hace eso mejor al tener artillería y masa. La mejor opción para este set es lanza y hacha cargada elemental quizás, pero puedes hacerte mejores sets. Otro set que encuentro solo... ok. Sigue el Tengen Mizutsune. Comienza con Acróbata, la cual combina evasión más 1 y constitución más 1. No es tan mal al tener más iframes y gastas menos estamina. Y Danza Burbujeante. Creo que la evasión de esta skill y la de Acróbata no se combinan. Supongo sirve para evitar las burbujas del Mizutsune. No partimos muy bien. ¿Qué te da el alma? Ojo crítico más 3 y espíritu más 1. De eso estaba hablando. Más afinidad, más golpes críticos, mucho más DPS. Y la versión Edge te upgradea a espíritu más 2. Le colocas bonus crítico y tienes un set no solo con buen daño, pero es muy comfy por su evasión extra. Necesitas un arma con buen filo, ya que no puedes equiparte filo más 1 y bonus crítico, pero armas como las de Ceregios combinan perfecto con este set. Buen raw y más encima tienen más 20 de afinidad naturalmente. Es mi set favorito, lo uso casi siempre, es fácil top tier, y creo que de hecho es el número 1. Ahora viene el set de Fulmenástalos. Comienza con serie crítica, que es genial si usas armas con golpes rápidos para acumular más y más afinidad. También impulso que, bueno, si usas estilo aéreo o glaive insecto no está mal. El alma te da bonus crítico, que ya dije antes que era una skill top tier. Filo más 1 es muy bueno, pero no puedes upgradear a filo más 2, así que es algo a tener en cuenta al usar este set. Y disparo bonus, que suena cool en teoría, disparar una bala extra con tus disparos bonus. Sin embargo, eso significa estar más tiempo quieto, no puedes moverte hasta terminar una ráfaga de disparos, o te golpean. Creo que usualmente se usa con disparos elementales, pero si usan disparo normal o perforante no es necesario. Está ok, supongo. La versión Edge te da oportunista. Llenar tu barra de estilo valor, alquimista o tus artes de caza es bueno, pero se activa al recibir daño, y no es una cantidad muy alta. Además, claramente lo que menos quieres es recibir daño contra un monstruo. No me gusta mucho esta skill, no es mala pero sí sobra. Pues tienes muy buenas habilidades aquí, más filo y críticos siempre es bueno. Le colocas masa u otra skill que te dé afinidad y tienes un set estupendo. Me gusta más el de Nargacuga Argentio y el del Tengen Mizutsune, pero hey, tercer lugar sigue siendo excelente, top tier. Sigue el Gamot Glacial. El set empieza con foco, muy bien, útil con ciertas armas como el arco o gran espada, y estado forma. Ahorrar estamina es ok, pero no súper necesario. Su alma activa corredor. Oh wow, otra habilidad para reducir el gasto de estamina. Los megasumos existen por si acaso. Impacto es interesante por el cómo funciona. Te otorga daño raw a medida que el arma que usas tiene menos filo. El tema es, el filo del arma afecta el daño que haces.
Por ende, casi siempre lo que quieres es que tu arma tenga más filo. Esta skill era súper buena en el juego base, porque en rango alto tenías muchas armas con alto Raw y filo verde. Pero en Generations Ultimate con rango G, esta skill no escala con filo azul, por ejemplo. El Raw extra que te da al tener poco filo no compensa el aumento de daño que tienes con filo azul o púrpura. Por ejemplo, las armas de Gamut Glacial no usan esta habilidad, usan filo más 2, y con eso obtienes muchísimo más daño al alcanzar filo blanco. Las de Akantor son las únicas que podrían beneficiarse de esta skill, y aún así, creo solo el hacha cargada termina ganando, ya que al ser de tipo impacto y tener alto ataque de por sí, impacto hace que tus explosiones tengan una burrada de daño. Pero necesitas un set específico para sacarle provecho. Y no es el set del Gamut Glacial, es otro set, así que punto negativo para esta armadura por desgracia. Por último te activa normal más, que es bueno de hecho, más potencia para disparos normales de ballesta y salva para arcos. La versión Edge te activa ataque más 2. Ok, no es una mala upgrade. Lo mejor creo es usar este set para arco, debido a que sus habilidades de ahorro de estamina, poco y normal más. De hecho, ¿no que el arco de Ner'zila es de los mejores del juego? Y es de disparos normales. Supongo no es mala idea usarlo con este set. Solo por eso le daré el pase de set OK. Y finalmente terminamos con el set del Diablo Sanguinario. Parte con resentimiento, no está mal ese daño raw extra, y afinidad amarga. Pienso que esta skill apesta. La mejor forma de hacer daño son los críticos positivos. Los negativos hacen 25% menos de daño. Esta skill te da una chance de que hagan doble daño, pero las armas con afinidad negativa o es muy poca o tienen un afilado bastante malo. Hagamos el cálculo. Tomemos un arma de Bloodbath Diablos. Tienen menos 30 de afinidad. Uno de 4 golpes harán doble daño. Significa que el 7,5% de tus ataques en promedio harán doble daño. 22,5% harán solo 3/4 del daño. Y el 70% restante hará su daño normal. No gracias. Además, al usar afinidad amarga y depender de afinidad negativa, no podrás usar varias otras habilidades súper buenas que aumentan tu afinidad como espíritu o masa, por ejemplo. Creo su nicho es con ese arco oxidado de menos 70 de afinidad, pero aún así, solo un 17,5% de tus ataques haría doble daño con esta skill y el 52,5% harían 3/4 del daño. ¿Vale la pena? Pregunto en serio, ¿hace más daño que un set estándar de arco enfocado a los críticos? Supongo que depende de tu suerte, pero los críticos positivos son más consistentes. Y es una lástima porque su habilidad de alma activa ataque más 3 y evasión más 2, lo cual es ridículo. Daño extra y más iframes. La versión X activa compuesto. Sumado a resentimiento, este set está hecho para abusar de estilo valor y tener harto daño raw. Si tan solo no tuviera afinidad amarga. Si fuera otra wea como adrenalina o hasta plena forma, creo sería mejor. La mejor forma de usar este set, creo yo, es usar un arma con afinidad positiva y equiparte masa o cualquier otra wea que te sume afinidad. Y de hecho, al usarla de esta forma, no está mal. No creo sea genial, literal tienes una habilidad de sobra, pero es mejor que otros sets decentes. Pero no está al nivel del Tetsukabra Toro. Y este es mi ranking de los sets que te otorgan los monstruos mutantes. Vaya, muchos no son la gran cosa honestamente. Aún así, algunos no solo son buenos, otros son excelentes y muy recomendables en el endgame, si se dan la paja de farmearlos. Sé que Generations Ultimate salió hace más de 9 años, pero aún así, este video quizás le sirva a alguien que quiera empezar el juego.
Por supuesto pueden dejar sus opiniones en los comentarios si quieren, cuál es su ranking, su set favorito, alguna corrección que quieran mencionar, etc. También le agradezco a quien sea haya hecho este documento en Google Drive, explicando en detalle qué hace cada habilidad del juego. No sé quién lo hizo, pero si buscan Monster Hunter Generations Ultimate Skills en Google aparece. Les dejo el link en la descripción si quieren verlo. Eso es todo por ahora. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.